Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Fabián Durán Bautista, actualmente estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga. El día de hoy les voy a hablar sobre el abordaje epidemiológico, principalmente sobre un caso de rabia que se dio en el corregimiento del Encanto, departamento del Amazonas, Colombia, reportándose primero en el 2018 con dos casos de dos caninos que principalmente sufrieron la sintomatología y luego en el 2019 dos más y posiblemente una infección, una sintomatología parecida que presentaron unos niños menores de 3 años. Por otro lado, principalmente pues empezamos con la identificación del problema, que es el virus de la rabia, pasando pues a hacer estudio de la sintomatología, las cuales es agresividad, fiebre, irritabilidad, parálisis, vómitos, disfagia, teniendo en cuenta también pues la prevención que se tiene que hacer para esta enfermedad por medio de la vacunación que se hace a caninos y a felinos una vez cada año. Como diagnóstico, pues se tiene las pruebas de la PCR para hacer diagnóstico de esta enfermedad. Como tratamiento no hay un tratamiento específico, siempre y cuando cabe resaltar que por medio de la vacunación de la inmunoglobulina E posiblemente se pueden esperar resultados de 1 a 14 días. Como hipótesis del caso se tiene pues que se reportaron dos caninos con sintomatología de rabia en este corregimiento del Encanto, la cuales estos dos caninos huyeron a la selva donde posiblemente allí murieron y antes de huir posiblemente infectaron a uno o más caninos por contacto directo por contacto directo, ya sea por agresividad o posiblemente por residuos de saliva, la cual estos se encontraron asintomáticos por varios meses, donde posiblemente se desplazaron a los corregimientos vecinos, donde posiblemente infectaron pues a los niños, ya sea porque estos los tocaron o porque tuvieron contacto con la saliva o sufrieron de pronto una mordedura o aruñazo por el animal. El diseño del estudio entonces se basó en datos, en la recolección pues, de los datos, la población de estudio, criterios de clasificación, secuencia temporal, control de asignación y pues para los datos entonces se hizo una recolecta de tipo de datos cuantitativo discreto y continuo, dado que no se permite llevar a cabo mediante este estudio un conteo de los casos con mayor exactitud y refinamiento, precisión y confiabilidad, intentando pues, disminuir la presentación de sesgos y de errores. La recolección entonces fue por medio de fuentes primarias, observación de los animales infectados, cuestionarios hacia la población y fuentes secundarias de registros clínicos. La población de estudio pues principalmente fue en el corregimiento del Encanto y los corregimientos vecinos del departamento del Amazonas. Como criterio de clasificación, entonces se llevó a cabo la final del estudio, se consideró analítica, una secuencia temporal longitudinal. El control de asignación fue observacional. Como inicio del estudio, en razón a la cronología de los hechos, entonces se denomina retrospectivo. El tipo de muestreo es probabilístico, aleatorio, simple. ¿Cuántos fueron los casos? En el 2018 fueron dos casos. En el Encanto, además pues, de 4 caninos que se reportaron en el 2019 en este corregimiento y en corregimientos vecinos, pues posibles casos de niños menores de 3 años. Como diagnóstico de la situación, entonces se tiene que es de naturaleza de origen viral, con magnitud, prevalencia, incidencia, morbilidad, mortalidad, pues según la variable de población, espacio y tiempo que se tiene. La trascendencia entonces va a generar un impacto social y económico de esta población. Como vulnerabilidad, pues se tienen debido a la disposición de recursos para prevenir esta enfermedad, controlar y erradicar el problema que es de la rabia. Los factores de confusión, pues entonces se tienen con las enfermedades que posiblemente presentan la misma sintomatología o sintomatología y signología muy parecida a esta.
El tipo de estudio, pues entonces se hizo un diseño analítico, estudio de cohortes, debido a que la asignación de la exposición de esta fue de nuestro alcance. Las observaciones se harán longitudinalmente, los criterios de selección, mediante criterios de selección de población, y los estudios serán según el evento. El inicio del estudio pues fue retrospectivo y la unidad del análisis fue individual. Además, pues esto nos permite calcular la incidencia de la enfermedad y se pueden minimizar los errores sistemáticos. Como hipótesis operativa, entonces fue la cercanía que se tuvo al corregimiento para poder hacer la recolección de los datos, diligenciar encuestas, observar los factores de riesgo, las condiciones de la población, los registros clínicos de la sintomatología, la relación de los casos entre los niños y los niños con los caninos, y además pues además la toma de muestra para hacer un análisis de laboratorio. La recolección de datos se hizo pues a través de encuestas, con un tipo de encuesta de pregunta cerrada, entre dicotómicas y de opción múltiple. La frecuencia de las preguntas fue pues desde preguntas generales hasta preguntas específicas. Las estructuras pues de la pregunta fueron cerrándose, donde mutuamente fueron exclusivas. La confiabilidad pues se dispone que sea alta, debido a que se va a evaluar la correlación entre las respuestas haciendo preguntas relacionadas entre sí. La validez se va a comparar pues con los resultados de las observaciones y los datos de los registros clínicos, la cual esta no, mediante la encuesta de la entrevista personal pues se dispondrá de 20 minutos por encuesta. La inclusión de los sujetos, entonces se seleccionará la muestra al azar de ambos corregimientos para completar un total de 100 encuestas. Como observación, entonces el brote incrementó la incidencia de la enfermedad respecto a nivel normal de su presentación en una población. Y la definición del caso entonces se verificará de diagnosis e identificaremos los individuos de manera inequívoca. Determinará la magnitud del problema para recolectar datos de todos los registros para determinar la incidencia basal de la enfermedad en la población. Se describirán los patrones temporales por medio de mapeo, es decir, describir todos los puntos críticos. Se identificarán los factores de riesgo potenciales para comparar la presencia entre animales expuestos y no expuestos ante factores de riesgo que están considerados en esta enfermedad, y por ende hacer una lista donde se nombren cada uno de ellos. El seguimiento pues se hará en el momento que los datos estén disponibles hasta el estudio de los presumibles factores de riesgo, y se documentará y se escribirá para luego reportar y publicar esta información. El análisis se hará por medio de encuestas, se tendrá en cuenta códigos y puntuaciones que transformen las respuestas en variables que puedan ser tabuladas y analizadas específicamente. La frecuencia de la enfermedad se medirá por medio de proporciones, razones, tasas que permitirán resumir la presencia de la enfermedad y comparar entre los individuos. La presentación numérica de los datos entonces se sacará de las variables arrojadas por los datos recolectados y se hará por medio de medidas de predisposición como la varianza y la desviación estándar, medidas de posición como son la media y la mediana, y para comparar las variables entre los individuos se utilizará el método llamado de registro lineal. Y para concluir, pues se hará un análisis estadístico por medio de un intervalo de confianza que nos permite una probabilidad de cometer un error. Y como resultados todos los datos analizados que se nos permitan llegar a la conclusión, y se va pues a promover la información de la población sobre el uso y los servicios de salud, formulación de programas de control y prevención de esta enfermedad, para que en este caso se haga mitigación, vacunación y erradicación de los vectores y reservorios, y informar acerca de la infección
para este modo definir los grupos de población de mayor exposición y de mayor riesgo. Muchísimas gracias.